Aquella tarde de octubre, el sol se había ocultado con rapidez, dejando solamente al viento soplar gentil, guiado por el manto estrellado del firmamento que cada vez se hacía más presente. Toda la gente del lugar se había retirado, o al menos la mayoría, volviendo a la comodidad de sus hogares, a ver a sus familias y a descansar al lado del acogedor fuego en sus cálidas chimeneas. A lo lejos se escuchaba un cuerno y el chisporrotear de un motor, proveniente de la línea principal. Este transportaba un tren un tanto peculiar, pero que aún así no era sorprendente para nadie que de casualidad lo viese por sus ventanas, pues este consistía en varios furgones vacíos y una locomotora que iba parachoque con el otro motor. El primero venía quejándose plañidero, dejando rastro de sus lágrimas por las vías y rolando su mirada con desesperación, despidiéndose. Por el amor de Dios, llevas todo el maldito camino así. Acéptalo de una buena vez. El maquinista gritó malhumorado, ondeando su gorra con la misma actitud. Sí, así es el destino, pequeña tetera, y así las cosas deben ser, añadió el motor haciéndole coro con altanería. Le dejaron en la hilera junto con los otros cientos como ella. Se desacoplaron y finalmente se marcharon a descansar junto con todos los demás del personal y máquinas. Aquel lugar era lúgubre como el solo. El aire se sentía pesado, metálico y agrio por el aceite de las poleas y el gas que ocupan las antorchas. Además, es difícil desplazarse, pues a diferencia de lo que la gente cree, el pasto salvaje crece libre alrededor de los aceros gastados, y estos a su vez forman montañas espesas y eternas, numerosas piezas y partes que alguna vez pertenecieron a alguna máquina o vagón, pero que ahora solo les queda estar ahí para pudrirse, y les sirven de recordatorio al laberinto de locomotoras cuál es su seguro destino. Al igual que las personas, la actitud que cada quien toma ante tal adversidad es muy diversa. Algunos permanecen en silencio, perdidos en sus pensamientos, y se podría decir que muertos en vida. Otros susurran aterrorizados cada vez que escuchan a la antorcha acercarse. Algunos otros, en cambio, bajan la mirada y en un solemne susurro rezan por sus compañeras caídas y por el futuro de ellas mismas. Otra mayoría, usualmente aquellos que no tuvieron mucho tiempo en servicio, lloran y gritan desconsolados, con la esperanza de que tal vez, y solo tal vez, alguien los escuche y los salve de tal calamidad. Algunos próximos a ellas no son tan ortodoxos, por lo que rugen y maldicen a aquellas que las han condenado con el poco aliento que les queda. Y casi siempre son estos mismos los que prefieren contar sus bellas memorias a las demás, agradeciendo su pasado antes de llorar su futuro, consolando y aligerando la carga de los demás y también la propia. Después de todo, a pesar de su carácter de acero, tienen el peso de algo tan humano como la muerte sobre ellas. Cada voz, cada silbido, cada sonido se unen en el eco de la noche, formando una lúgubre melodía, la cual nadie escucha o al menos nadie quiere escuchar, a la que la gente por ahí suele llamar el lamento de las chatarrerías. Y, señor Fitzroy, ¿cuánto tiempo cree que sigamos así? No lo sé, Hugh, pero cada vez me cuesta más aguantar a los pesados del Consejo de Transporte. Siguen con su necedad de mandarnos sus modelos improvisados con su chantaje patriótico. Creí que sería algo que sobrellevaríamos mejor, pero resultó siendo más complejo de lo que originalmente imaginé. Tan solo en la tarde uno de los trenes con rumbo a York se quedó en medio camino. Obviamente, con quien se fueron a quejar como avispas enojadas fue conmigo, pero ¿cómo les hago entender que nada más sigo órdenes?
Entiendo, señor. Y hablando del tema, ¿qué les respondemos a los del Consejo sobre los atrasos con el retiro de los de vapor? Es exactamente lo que vamos a averiguar ahora. Como si no fueran suficientes problemas, estas sabandijas parece que no pueden terminar una cosa bien. Y eso económicamente me está pesando bastante. Me temo que he escuchado de buena fuente que es lo primero sobre lo que se están yendo es el material rodante, pues lo consideran más redituable. Pero lo que no han entendido es que firmaron un contrato. Y casi pareciera que nos hacen un favor por cada máquina que desmantelan. Tendría 9.000 libras más en mi poder si tan solo lo hubieran hecho ya. Y es que qué parte no entiendo. A pesar de todos sus esfuerzos, el señor Peter Fitzroy se encontraba en un constante y creciente estrés. Tener un ferrocarril en el que el riesgo es un tema recurrente y el tener que buscar la seguridad de todos los pasajeros de esa región es el pan de cada día. Nunca es sencillo. Sin embargo, el manejador de aquella línea se encontraba lidiando con demonios de otro tipo, uno en particular que le estaba haciendo perder los estribos, por lo que se encontraba en su jaguar junto a su asistente de camino a la chatarrería para hablar con el dueño. Me temo decir que el señor Fitzroy, a pesar de haber sabido manejar en la medida de lo posible los problemas de su línea, que no son otra cosa más que un efecto dominó de todos los demás, es conocido por su comportamiento déspota y avaro, que parece haberse heredado a su hijo, Fitzroy Jr., quien ha sido otro dolor de cabeza para el manejador, pues este cree fervientemente que podría administrar la línea mejor que su padre. Señor Fitzroy, por cierto, se me olvidaba mencionarle que el señor Fitzroy Jr. desea verle. Ay, Hugh, por favor, no tengo tiempo para perderlo en esas tonterías. Probablemente sea otra de sus reuniones para conversar sobre la línea. Como sea, espérame aquí. Tengo un par de asuntos que tratar. Y así lo hizo. Recorrió parte del tétrico lugar, solamente guiado por las luces parpadeantes de las paredes. El capataz, cordialmente, se ofreció en darle una lámpara y guiarlo hasta la oficina del dueño. Mientras pasaba por el rústico lugar, sentía las miradas de muchas máquinas, cuyas expresiones le eran bien conocidas. Finalmente, tras subir unas escaleras de acero que se encontraban demasiado sucias para el gusto de Fitzroy, entró a la oficina de aquel a quien buscaba. Dejó su portafolios en el suelo, justo a su lado, y así hablaron por un largo rato sobre negocios, plazos y contratos, con palabras impecablemente blancas, pero tan duras como dagas. Es un trato entonces. Una disculpa por los atrasos. No se preocupe, son cosas que pasan. Se estrecharon las manos, y casi 2 horas después, finalmente el manejador del ferrocarril se dirigió a la salida, pasando nuevamente por el laberinto de locomotoras, únicamente pudiendo ver las desesperanzadas y sucias caras de una por una, conforme la tenue luz de la lámpara de aceite las iluminaba. Tan pronto se encontraba de camino a las puertas del lugar, un sonido llamó su atención. ¿Pero qué? No, eso no puede ser, ¿no? El señor Fitzroy quería creer que solamente su mente le estaba jugando una mala pasada, quizás por el cansancio, o solamente por el ambiente tan contaminado de combustible de antorchas a los cuales él no estaba acostumbrado. Pero había escuchado más que claramente la suave melodía de la caja de música que le había regalado a su hija pequeña por su cumpleaños tan solo unos días atrás. Confundido, alumbró con el velón a sus alrededores, y aún sin entender de dónde provenía tal sonido. Y cuando estaba a punto de no darle más relevancia y darse la vuelta, vio la susodicha caja musical en los oxidados parachoques de una de las locomotoras, a la cual reconoció enseguida. Cuando el señor Fitzroy quedó frente a frente con el titán de acero, sus puños se cerraron con fuerza por la frustración, tras pasar frente a la sucia y deformada cara oxidada de la locomotora,
figura la cual ya no tenía pistones, la placa de su nombre se veía que se había removido hace mucho tiempo atrás, y algunas avispas anidaban en su chimenea. Cuando miró a la locomotora, aún con los ojos debajo de la sombra de su sombrero negro, la música de la cajita paró, y cuando uno de los trabajadores que estaban ahí se acercó a darle cuerda de nuevo por mera lástima a la máquina, el señor Fitzroy, molesto, que raspó la garganta llamando su atención. El pobre gentil chatarrero se preocupó y mejor regresó a su asunto. Buenas tardes. La locomotora roló su mirada cansada y adolorida, cargando el peso del tiempo y de los horrores que había visto y vivido en metal propio. Tras un breve silencio que pareció eterno, finalmente contestó con una voz un tanto ronca. ¡Guau! Parte de mí se preguntaba si algún día volveríamos a vernos cara a cara. Incluso llegué a pensar que ya me habías olvidado, aunque honestamente lo dudaba, pues supongo que tus 3000 billetes te vinieron muy bien. O quizás no, pues probablemente hayas estado demasiado ebrio como para poder recordar en qué te los gastaste. ¿Una cajita musical? ¿En serio? El manejador se cruzó de brazos evadiendo la pregunta, fastidiado y sin ni un ápice de sorpresa en su rostro. Por el contrario, tenía una expresión bastante pedante. De todas las maneras que podías distraerme y obtener mi atención. O sea, ¿qué tan bajo caíste para que el personal te dijera que yo fue un regalo? ¿Perdón? Fue un regalo de tu hija. Se ve que ella sí tiene algo de condescendencia en su corazón. Claramente no heredada de su padre. Pensó que quizás me animaría un poco ¿y qué hace ella aquí? Le dije que es peligroso andar jugando por ahí en un ferrocarril. Y cuanti más en una chatarrería. Bueno, pues parece que eso no la detuvo. ¿O sí? De todas maneras vino a verme. Parece que por más que lo hayas intentado, yo siempre fui su locomotora favorita de la línea. Y no tienes tanto control de las cosas como crees. Yo lo único que hacía era sacarle esas ideas locas que le metías. Yo jamás hice tal cosa. Entonces, ¿cómo explicas lo de la cajita? Explica por qué me desobedece para estar en un lugar donde no debería, particularmente una chatarrería. Si no le toleraba que estuviera en los cobertizos, esto aún menos. ¿Por qué si según tú no le estás vendiendo tan cosas tan malas para ella, cómo explicas que esté hablando contigo? El manejador del ferrocarril de por sí no es como que sea de mucha estatura, pero frente a semejante maquinaria a duras penas le llegaba el parachoque. La locomotora lo veía con desdén e indescriptible furia desde lo alto, cada vez más y más molesto. Sus ojos en claro lo dejaban, tanto así que si hubieran sido dagas, el señor Fitzroy ya no estaría vivo. El sentimiento era mutuo, y a medida de que la brisa parecía enfriarse más, el manejador parecía hartarse de esta conversación cuyo tema le resultaba absurdo. Ambos guardaron un crudo y retador silencio, viéndose a los ojos, uno cansado viendo a su verdugo y el otro envenenado por su propio buen fajo de billetes. Cuando el señor Fitzroy finalmente habló nuevamente, se dirigió a uno de los trabajadores cerca, chasqueando sus dedos. ¡Hey, tú! El trabajador brincó de sorpresa. Efectivamente reconocía a quien lo llamaba. Sí, señor. Hablé con su manejador y hemos acordado de que desmantelarán esta locomotora a la brevedad, pues su contrato de pertenencia está a punto de expirar. No tienes jurisdicción aquí, ¿sabes? ¡Ah, no! Luego de decir eso, de su maleta sacó varios papeles, los cuales incluían datos, nombres, modelos, entre otras numerosas cosas sobre las locomotoras y material rodante del ferrocarril, para mostrárselos en mofa a la locomotora en su cara, para al final darse la media vuelta hacia el trabajador, que se encontraba algo consternado por la situación.
Fitzroy sacó un par de billetes de su bolsillo, los contó y se los ofreció al trabajador a cambio de su cooperación. Este dudó, pero los tomó, para luego salir corriendo con sus compañeros y su antorcha. No te atrevas a hacerlo. Demasiado tarde. Además, también te toca aceptar que los tiempos tienen que moverse. Tenía que pasar tarde que temprano. La locomotora soltó un gruñido que resonó en todo su interior. ¡Ah! Entiendo que tenía que pasar. Mis compañeros de diésel son más fuertes y rápidos, y por más que me pese lo acepto. Pero no tenías derecho. No tenías derecho a arruinar mi mejor momento. Y si tú ya no me encontrabas útil, pudiste haberme dejado en manos de los chicos de la preservación. Pero no, esto era entre personal y un par de asquerosas monedas. Sí, máquina tonta. Es como las ganancias del ferrocarril funcionan. Así, señor, es como la tortura funciona. Al señor Fitzroy le hervía la sangre, y sus puños cerrados lo demostraban. ¿Cómo era posible que su antigua locomotora del Express tuviese la audacia para desafiarle de esa manera? Y sobre todo esa noche, de todas en las que pudo haber sido, justo cuando había hablado con el dueño de la chatarrería, quien veía algo confundido, pero intrigado, desde la ventana de su oficina. Oh, claro, a la locomotora no le importaba eso en lo más mínimo. Qué impertinente. No te atrevas a acusarme de tortura. Bien sabes que solo estoy siguiendo órdenes, y tampoco es como que hayas tenido el mejor desempeño. Y si es así, ¿por qué nunca tuve queja tuya? ¿Y por qué no eres capaz de verme a los ojos? Yo te diré por qué. Porque eres un maldito marica. Luego de eso, la furiosa locomotora le escupió cenizas con algo de hongo que yacían en su boca, cubriendo al manejador. Este le reventó un golpe en sus parachoques, verdaderamente harto de tal irreverencia. ¡Ya es suficiente, máquina! ¡9! ¿Qué? Mi nombre es 9. Fue lo único que pude tener estando tan poco tiempo. Ni siquiera pude conseguir uno. Y tú tampoco tuviste la decencia de... A estas alturas importa muy poco. Ya no sirves ahí y nunca servirás más, máquina. 9. Mi nombre es... No quiero seguir discutiendo contigo. ¡Silencio! ¡Nunca! Su visión se nublaba y de su garganta venía un frustrado gruñido. Él miraba fijamente los fierros oxidados de quien estaba frente a él, mientras pensaba cómo se atrevió a negar lo que decía. ¿Sabes? Nunca creí que le confesaría esto a alguien, pero a pesar de haberme dedicado a esto toda mi vida, nunca realmente le encontré el gusto a las máquinas como tú. Y en lo más profundo de mi ser, de alguna extraña manera, cuando de regreso a mi casa escuchaba el eco proveniente de las chatarrerías, encontraba una extraña, pero inmensa satisfacción, pues me repetía una y otra vez a mí mismo: esos chillidos, gritos y traqueteos metálicos serán un muy buen capital el día de mañana. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que más allá de algunos lunáticos, que seas tú o cualquiera de los miles iguales, a nadie le importa ni un ápice. El señor Fitzroy seguía sonriendo débilmente y casi llorando al noveno, a pesar de ya haber terminado de hablar. Al final vio a un grupo de chatarreros acercarse, hechos la marcha, con sus antorchas y máscaras. Estos iban directo hacia ellos. Era solo cuestión de tiempo para que estos se armaran contra la locomotora. Bueno, supongo que tus tejidos así de fácil se acabaron. Aquí nuestros caminos se separan, 9. Supongo que tuviste una buena vida. No larga, pero buena. En fin, buenas noches. Y así como así, él se dio la media vuelta, mientras sacaba de su bolsillo una cajetilla de cigarrillos. Y al fin me llamas por mi nombre, dijo la locomotora por lo bajo mientras le veía alejarse, con una furia inmensa que le hacía remorderse los dientes, la cual, si tan solo tuviera vapor,
lo embestiría con todo su peso sin dudar, pero por otro lado, con una lágrima cayendo bajo su ojo izquierdo. Los chatarreros se veían apurados e incluso algo asustados. Después de todo, la conversación que tuvieron estos dos no era para menos. El señor Fitzroy, de regreso a la entrada del lugar, tocó una de las ventanas del auto, tratando de llamar la atención de su secretario. Hugh. Hugh. Este no se encontraba en el jaguar plateado. Pero ¿a dónde más puede estar? Se asomó a los lados confundido, iluminando su paso con la lámpara, cuyo aceite estaba a punto de agotarse, por lo que la flama era extremadamente tenue. En ese momento, tras acercarse nuevamente a las escaleras que llevaban a la oficina del dueño del deshuesadero, en busca de su ayudante para finalmente irse de regreso a casa y poder olvidarse de todo esto, desde lo alto, pudo percatarse de una enorme pila de chatarra que parecía haberse caído y provocado un accidente. Él se acercó curioso. El lugar estaba rodeado de varios empleados que se veían angustiados. El dueño, quien veía serio y hasta enojado a los chatarreros. Algunas locomotoras a su alrededor que observaban intrigadas. Además de una ambulancia, y a lo lejos un par de patrullas que llegaban por la entrada posterior de la chatarrería. Hugh, a quien reconoció por su traje, también se encontraba ahí, por lo que el señor Fitzroy se acercó cauteloso. Pero entonces, ¿cómo fue que pasó, jefe? El manejador salió de la oficina. Acaba de hablar conmigo, pero estar en su semblante serio de siempre, cambiando más angustioso y hasta asustado. También se comportaba como si siguiera la voz de alguien. Se quiso acercar a uno de los motores que ya estaban a medio desmantelar desde hace días, y luego solo escuché el bang. Yo me asomé a mi ventana a ver qué pasaba y fue cuando me topé con esto. Pero, ¿tiene una idea de qué hacía ahí? Para nada. ¿Y con quién se va a quedar la línea azul? O con su hijo o con su esposa, supongo. Por favor, para atrás, para atrás. Tenemos que cerrar la escena, por favor. Parece que no fue culpa de nadie, el montón ya estaba medio flojo. No juro haberlo visto frente a una de las locomotoras que dejamos a medias ayer pidiéndome que me alejara por una cajita musical o algo así, yo qué sé. Yo primero me acerqué, pero el sonido llamó mi atención. Ay, ya cállate, qué tontería. Sí, amigo, ya bájale con tus historias. Pero yo también creo haber escuchado su voz por ahí. Con razón se me hizo familiar. ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? No lo sé, pero yo ya estuve a punto de acabar mi jornada. Tan pronto nos interrogue la policía y nos dejen ir, ya nos vamos a billar, ¿qué les parece? Señor Fitzroy, se lamentaba el secretario, quien veía con culpa lo que quedaba de su brillante jefe. No era nada más que un charco de sangre que se asomaba de por debajo de los aceros oxidados que aún crujían por el golpe, donde a su lado yacían un sombrero negro y sus portafolios. ¡Hugh! ¡Soy! En ese momento quiso tocar su hombro para intentar llamar la atención de su leal secretario, aún incrédulo de lo que sus ojos veían, solo para ver un gran fajo de billetes asomado del bolsillo de Hugh, junto con una pequeña nota, la cual no alcanzaba a leer. Sin embargo, no necesitaba hacerlo para poder notar que la letra era de su hijo. El manejador se quedó frío al ver la escena, ahogándose en la terrible situación y sin saber qué pensar. Al darse cuenta de lo que había sucedido, he ahí a la locomotora, que ya no era más su locomotora. Empezó a reírse y a reírse. ¿Qué demonios significa esto? ¿Qué? ¡Qué horrorosamente encantador! ¿Acaso eres tan imbécil y ciego para no haberte dado cuenta antes, Roy? ¿Que la gente te temiera no te decía nada? No. Tú ya estabas muy acostumbrado. Tú, y solo tú, nos condenaste a quedarnos aquí. ¿Y sabes qué? Valió la pena. Valió la pena porque nosotros morimos como mártires.
Y la verdad que hemos conocido algún día hará despertar a mis semejantes. Se darán cuenta de que solo tú los explotarás para mantener tu estúpida lengua a flote. Pero, ¿y tú? Tú moriste como la escoria que eres, traicionado por los que más confiabas, al igual que tú hiciste con nosotros. Quizás la historia ya no es tan divertida cuando no tienes la sartén por el mango. Pero ¿sabes qué, señor Peter Fitzroy? O es decir, humano, según tus propios cánones. He de confesar que estoy muy satisfecho de mis acciones, pues al menos esta parte podrida pero latente de mí puede verte al fin retorcerte. Pero ya te lo había dicho, yo solo seguía órdenes y tú mismo lo dijiste, los demás son más veloces y... Sí, pero era matar al puerco porque necesitaba su tocino, no regocijarse con sus malditos chillidos. Ahora escuche y contemple los lamentos de a quienes ha condenado. Pues ahora el cazador y la presa se han invertido. Y créame cuando le digo que ahora sí no saldrá. Y ahora sí puede tragarse todas y cada una de sus monedas. Y verá de qué le sirven. Buenos días, señor. Buenos días, locomotoras. Hoy, como sabrán, tenemos nuestros trenes nocturnos en ambos ramales, por lo que necesito a D899 y a D112 listos para entonces. Sí, señor. Y, por cierto, una pregunta. ¿Dónde está el señor Fitzroy, padre? Oh, a eso iba. Me temo informarles que falleció ayer en un accidente en su reunión en las chatarrerías, por lo que yo me estaré haciendo cargo de la línea de ahora en adelante. Oh, siento oír eso, señor. ¿Y, ¿y su asistente, el señor Hugh? Buena pregunta. Desde el día del accidente no lo he visto. Todas las locomotoras bajaron la mirada y permanecieron en un lúgubre silencio, solamente volteándose a ver unas a las otras en ratos, aún desconcertadas. Bueno, en cuanto a la mañana, conseguiremos preservar nuestro contrato con la fábrica de tweets. Sin embargo, el tren debe estar listo para partir a las 2 y no a la 1 como antes, debido a nuestros nuevos arreglos y más allá de eso nuestro horario seguirá funcionando como siempre. Sin embargo, particularmente el express va a ser llevado por la nueva locomotora. Quiero ponerla a prueba. ¿Haciendo reemplazo, señor? Preguntó atrevida una de las pocas locomotoras que restaban en el cobertizo. ¿Perdón? Oh, nada, señor. Solo un poco de sarcasmo nada más. La máquina y el gerente intercambiaron miradas. Mide tus palabras. Con esa advertencia dada, la locomotora de vapor se quedó en completo silencio, con las miradas de sus compañeras de diésel sobre ella, hasta que finalmente el gerente se fue. Tenía bastantes ajustes que hacer. O al menos eso creyó, pues a los 3 días de haber tomado riendas del ferrocarril, encontraron muerto, colgado de su corbata a la entrada de la misma chatarrería donde su padre pereció. La gente y los periódicos dicen que se arrebató la vida, pues no soportó el peso de su ferrocarril. Los más románticos, la carga de haber perdido a su padre. Otros por ahí dicen que fue planeado. Sin embargo, tú y yo sabemos que fue
Sabemos que fue atormentado hasta la muerte por el lamento de las chatarrerías. Aunque no se preocupen, inevitablemente eso hubiera pasado. Solamente que era demasiado cobarde como para haberlo hecho sin un poco de nuestra ayuda. No es así. No es así. No es así.